Bueno, buenos días. Hoy vamos a realizar una presentación acerca del paper titulado Carcinoma de vesícula biliar y sus diagnósticos diferenciales en la resonancia magnética, lo que los radiólogos deben saber. Este fue un trabajo realizado por un grupo de médicos que pertenecen a los departamentos de radiología de Northwestern Memorial Hospital en Chicago y al departamento de radiología perteneciente al Medical College of Georgia en Atlanta. Tiene como objetivos analizar las características epidemiológicas e histológicas del carcinoma de vesícula biliar, comprender el espectro de hallazgos de resonancia magnética del carcinoma de vesícula biliar y describir el espectro de hallazgos de resonancia magnética de las lesiones que puedan llegar a imitar dicha entidad. A modo de repaso, recordemos que la vesícula biliar se encuentra en una posición anteroinferior media respecto del hígado, en contacto estrecho con los segmentos 4B y 5 y en cercanías al duodeno, el páncreas y el colon transverso. Su irrigación va a estar a cargo de lo que es la arteria hepática y el drenaje venoso transcurre por la vena cística que va a desembocar en el sistema porta derecho. En cuanto al drenaje linfático, va a discurrir hacia el ganglio cístico que está ubicado en el ilio y de ahí va a continuar hacia los ganglios pericoledocales y los incluidos en el ligamento hepatoduodenal también. Entonces, a la hora de realizar una cirugía, es útil hacer una colangiopancreatografía previa, ya que nos va a proporcionar información sobre la anatomía particular del paciente y las posibles variantes anatómicas que pueda llegar a presentar, sobre todo al nivel del conducto cístico, que es donde más variaciones anatómicas se pueden llegar a encontrar. El carcinoma de vesícula biliar es una neoplasia que es poco común, pero que aún así representa el cáncer más común de la vesícula biliar, en un 98%, y presenta una prevalencia de 27 casos por cada 10.000 habitantes en América del Sur, que es uno de los lugares con mayor prevalencia en el mundo para esta patología. Lo más frecuente es que los carcinomas de vesícula sean de origen epitelial, y el adenocarcinoma representa el 90% de los casos, aunque existen otras neoplasias que son más raras, como pueden ser el tumor carcinoide, el sarcoma, linfoma y las metástasis. En general, los pacientes son asintomáticos o pueden presentar síntomas inespecíficos como dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso, ictericia o prurito, lo que hace que el diagnóstico sea más difícil, ya que generan antes la duda de si puede ser una colecistitis o algún otro diferencial. Y bueno, y esto genera como consecuencia que el hallazgo de las lesiones se suelen dar en estadios tardíos de la enfermedad y esto disminuye la posibilidad de resección, de curación y por ende la sobrevida. Tiene una predominancia de 3-1 de mujeres respecto a hombres y la edad promedio de presentación ronda los 70 años. También existen factores predisponentes como pueden ser la colelitiasis, que representa hasta un 95% de los casos, con cálculos mayores a 3 centímetros y generalmente los que son de colesterol representan un mayor riesgo. La colecistitis crónica, los pólipos, sobre todo aquellos que son sintomáticos de cualquier tamaño o los que presentan un tallo fibrovascular o los asintomáticos mayores de 10 milímetros, también representan factores de riesgo. Por otro lado, la vesícula biliar de porcelana, que es aquella que tiene las paredes calcificadas por inflamación crónica, y otros factores de riesgo, no necesariamente relacionados con lo biliar, pueden ser el tabaquismo, la multiparidad, infecciones crónicas por Helicobacter pylori o salmonella y la colitis ulcerosa. Y una vez que se ha desarrollado, el carcinoma suele diseminarse localmente, principalmente a través de lo que son las capas de la pared vesicular, existiendo 3 patrones de diseminación diferentes, como la directa, que se da en el 40-70% de los casos, la que va hacia el espacio subperitoneal a través del ligamento hepatoduodenal y el gastrohepático, o pueden ser también
diseminación intraperitoneal que representa un 20% y se da por infiltración de la capa serosa de la vesícula. En cuanto a las metástasis, son frecuentes y representan un 25 a 64% de los casos. La resonancia magnética tiene una sensibilidad para la detección de la invasión hepática del 87 al 100%, un 92% de sensibilidad para la detección de las metástasis ganglionares y un 69% para detectar los casos de obstrucción biliar. Y estos valores son mucho mayor que los presentados por la ecografía y mayores que los presentados por la tomografía. Y a la hora de la evaluación de la vesícula biliar por resonancia magnética, lo que se recomienda es incluir secuencias ponderadas en T1, en apnea con contraste y supresión grasa, que nos va a permitir la evaluación del parénquima hepático y las posibles metástasis. Secuencias ponderadas en T2, en turboespineco single shot, que es lo ideal para evaluar la pared vesicular. Secuencias de difusión, también single shot con supresión grasa en planos axiales, que nos va a mejorar la detección de tumores. Y por otro lado también el mapa de ADC, que nos ayuda a disminuir los falsos positivos relacionados con las hiperintensidades en T2. Bueno, como teaching point nos deja que en la resonancia magnética el carcinoma de vesícula biliar puede manifestarse como una masa sólida o necrótica, realzada, dentro o en reemplazo de la luz vesicular de la vesícula biliar en un 40-70%, con engrosamiento de la pared de la vesícula, que puede ser asimétrico, focal o difuso, o también puede presentarse como una lesión polipoide intraluminal. Independientemente de la ubicación, el tumor es típicamente en T1 hipo a isointenso en el hígado circundante y heterogéneamente en T2, que se puede presentar como iso a hiperintenso y con realce al contraste heterogéneo. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, es una mujer de 54 años con diagnóstico de adenocarcinoma de vesícula que resultó ser un estadio 4 resecable, y lo que nos están mostrando las imágenes es en la primera, que es un corte axial ponderado ante 2, una masa vesicular heterogénea que tiene presencia de cálculos biliares. En la segunda imagen ponderada ante 1 vemos que la masa es isointensa respecto al parénquima hepático, y en la última imagen, que está ponderada ante 1 con contraste, lo que se ve es el ejemplo del realce heterogéneo que presenta. Bueno, como habíamos dicho, la presentación en forma de masa con ocupación de la luz representa el 40 a 70% de las manifestaciones. Y nos deja otro ejemplo, que en este caso es una paciente de 64 años con adenocarcinoma vesicular. Y lo que nos está mostrando son dos imágenes axiales ponderadas en T2 y T1, y nos están mostrando una lesión que es levemente hiperintensa respecto al parénquima hepático en T2 y que presenta un realce heterogéneo en la secuencia T1 con contraste. En el 20 a 30% de los casos, la presentación del carcinoma vesicular es en forma de engrosamiento asimétrico focal o difuso de la pared vesicular, lo cual puede presentar otros diagnósticos diferenciales, como pueden ser la colecistitis aguda como la crónica. Y en este caso nos deja el ejemplo de una mujer de 60 años a la que se le realiza una resonancia magnética para el estudio de imágenes hepáticas que se habían descrito en una ecografía que se hizo a la paciente. Y lo que se encuentra es un engrosamiento asimétrico de la pared vesicular, que está señalado por la flecha. En la primera imagen lo podemos ver en T2 y que presenta un realce heterogéneo en la aplicación de contraste en T1. Y en la secuencia de difusión podemos ver que muestra restricción, y en el mapa de ADC el engrosamiento se presenta hipointenso. Cuando se opera a la paciente, se manda anatomía patológica y resultó ser un carcinoma de vesícula con invasión hepática en este caso. Por otro lado, en un 15 a 25% se puede ver que los carcinomas vesiculares se presentan como lesiones polipoideas, y la importancia de detectar estas lesiones radica en que suelen ser lesiones confinadas a la pared vesicular que no presentan invasión y pueden ser curadas con colecistectomía. Estas se pueden ver en la ecografía
aunque a veces puede ser difícil el diagnóstico por la ecografía porque el paciente puede presentar cálculos y puede prestarse a confusión entre una cosa y la otra, y llegado ese caso se recurre a la resonancia. Bueno, en este estudio lo que vamos a ver es que los cálculos suelen tener una baja intensidad en T2 y no van a presentar realce a la aplicación de contraste, lo que va a ayudar a la diferenciación respecto a los pólipos que sí van a realzar con la aplicación de contraste. En el ejemplo tenemos una paciente de 63 años con una lesión polipoide de la vesícula que se ve en la primera imagen hipointensa en T2, y que en la segunda imagen vemos cómo realza la aplicación de contraste en las imágenes ponderadas en T1. Bueno, esta lesión se extirpó, se estudió y se vio que representaba un carcinoma de vesícula biliar. En cuanto a la estratificación, se realiza en base al sistema TNM. T describe la profundidad de la penetración del tumor, N se va a basar en el número de ganglios afectados, y M va a describir la presencia de metástasis. Y como teaching point nos deja que es importante evaluar el peritoneo para evaluar los posibles implantes tumorales, y que las ubicaciones típicas de los depósitos tumorales incluyen las regiones subdiafragmáticas, los ligamentos gastroesplénicos y gastroduodenales, el mesocolón transverso, la bolsa de Morrison y los canales paracólicos, que van a estar a lo largo de la superficie inferior de la pared abdominal anterior y a lo largo de las paredes laterales pélvicas y dentro de la pelvis también. Bueno, otro teaching point que nos deja es que la intensidad de la señal T2 es heterogénea focal intermedia y a veces puede ser levemente alta en relación con el parénquima hepático, y el engrosamiento focal con realce asimétrico son características de imagen importantes a nivel de lo que es el cáncer de la vesícula biliar. La pérdida de los planos tisulares con respecto a las estructuras adyacentes puede llegar a ser un signo temprano de enfermedad invasiva directa. La evaluación sistemática del ligamento gastroduodenal, incluyendo la tríada portal, y el ligamento gastrohepático, que como habíamos dicho era por donde podía diseminar a localizaciones subperitoneales. Es importante en esos lugares buscar adenopatías. Y por último, los ganglios linfáticos se consideran sospechosos cuando están patológicamente agrandados, que según los criterios eso sería cuando tienen un diámetro en el eje corto mayor a 1 centímetro o muestran una alteración de su intensidad o de la morfología en las imágenes. En el ejemplo tenemos el caso de un paciente de 65 años que se presentó con dolor en el hipocondrio derecho, con pérdida de peso, y lo que se evidenció, que está señalado por la flecha, es una masa vesicular con invasión al hígado y presencia de adenopatías circundantes señaladas por las puntas de flecha. Y lo que estamos viendo son imágenes ponderadas en T2 y ponderadas en T1, y en la última estamos viendo una metástasis hepática, también una imagen ponderada en T1 con contraste, en la que vemos el realce en anillo de la metástasis. Bueno, las lesiones que podrían imitar un carcinoma vesicular van a incluir lo que son la colecistitis crónica y aguda, adenomiomatosis, linfoma, absceso pericolecístico, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma intrahepático, metástasis, barro biliar tumefactivo y tumor carcinoide. Y en estos casos, en caso de que sospeche alguna de estas patologías, se va a estudiar con resonancia magnética para ayudar a definir el diagnóstico. Y en el paper describe algunas de estas y su diferenciación respecto a lo que es el carcinoma vesicular. Empezando por el absceso pericolecístico, que se relaciona con colecistitis aguda perforada, que se va a poder ver en la resonancia en T1 con contraste, una discontinuidad a nivel de la pared vesicular, o puede darse también en el caso de neoplasias hepáticas, que a veces cuando son muy grandes se requiere biopsia para determinar el origen, ya que es mucho más complicado lo que es realizar el diagnóstico diferencial solo por imágenes respecto del carcinoma biliar. Bueno, estos se suelen distinguir del carcinoma en base a la manifestación clínica aguda
fulminante que suelen tener, que es similar a la de la colecistitis aguda, representada por dolor, fiebre, sepsis, escalofríos, versus lo que van a ser los posibles síntomas tumorales, en el caso del carcinoma vesicular, que pueden ser pérdida de peso y un dolor crónico o subagudo, sin los síntomas anteriores. Bueno, en el caso presentado lo que vemos es una paciente de 60 años con carcinoma de vesícula metastásico en este caso, y vemos una masa heterogénea en el hígado, que se extiende desde la vesícula biliar y como realza en las imágenes con contraste ponderadas en T1, presentan un realce heterogéneo y por la punta de flecha lo que estamos viendo es una metástasis hepática que también tiene un realce heterogéneo y el realce en anillo. En cuanto a la colecistitis aguda y crónica, la colecistitis aguda no complicada suele darse por obstrucción del tracto de salida, con posterior inflamación e infección de la vesícula biliar. Está generalmente asociada a lo que es colelitiasis, aunque no es la única causa. Y en la resonancia se va a ver como un engrosamiento simétrico y suave de la pared vesicular con distensión de la vesícula. Pueden verse los cálculos biliares si estuvieran, acompañado de edema perimural y marcado realce a la aplicación de contraste, ya que las paredes van a estar hiperémicas. En cuanto a la colecistitis crónica, es una afección que está causada por una disfunción funcional o mecánica de la vesícula biliar, puede estar dada también por litiasis con obstrucción intermitente, y clínicamente se va a presentar con antecedentes de litiasis vesicular y antecedentes de dolor en el hipocondrio derecho. Y en las imágenes la vamos a ver como un engrosamiento difuso de la pared, que va a restringir levemente a la difusión y va a presentar un realce tardío a la aplicación de contraste. Entonces, para diferenciar estas dos entidades del carcinoma vesicular, lo que se vio es que la resonancia con contraste dinámico es útil, dado que la colecistitis aguda tiene un realce temprano circunferencial, la crónica un realce retardado circunferencial, y el carcinoma un realce temprano, irregular o focal. Y en el ejemplo vemos una imagen de una vesícula biliar anormal con lesión que tiene una intensidad intermedia en la imagen coronal en T2, mientras que en la segunda imagen, que es un corte axial en T1 con contraste, estamos viendo que el tejido blando es heterogéneo hacia el fondo de la vesícula, y tras la cirugía se vio que este paciente de 67 años presentó colecistitis aguda y crónica simultáneamente, y esta imagen no representa malignidad. La colecistitis xanthogranulomatosa es otro de los posibles diagnósticos diferenciales. Es una forma rara de colecistitis crónica. Está caracterizada por la presencia de nódulos intramurales. En las imágenes se va a presentar como un engrosamiento focal o difuso de la pared, con un realce leve a la aplicación de contraste, sobre todo en la fase temprana, y el realce va a ser persistente en las fases tardías. También este realce persistente va a estar dado por las áreas fibróticas que presenta la pared, y esto es uno de los factores que puede llegar a prestar confusión con el tema del carcinoma vesicular, que también presenta un realce persistente en áreas fibróticas de la lesión. Entonces, generalmente el diagnóstico de esto es quirúrgico. En el ejemplo estamos viendo que las imágenes de un paciente de 68 años, en los que vemos que la pared vesicular tiene un engrosamiento irregular, con lesiones intramurales que son iso a hiperintensas en T2, y que en T1 se evidencian dentro de la pared focos hipointensos compatibles con áreas quísticas. Y en este caso, el paciente presentaba una colecistitis xanthogranulomatosa. En las imágenes que estamos viendo ahora son una continuidad del paciente anterior. En este caso tienen aplicación de contraste en fase temprana a la izquierda y tardía a la derecha, ponderadas en T1. Y lo que estamos viendo es cómo se evidencia el realce
arterial leve en la primera imagen y más marcado e irregular en la segunda, y sobre todo cómo se distribuye alrededor de los focos quísticos, y presenta un realce también hepático circundante que se considera como parénquima reactivo. Otro de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es la colecistitis hializante, que es otra variante de la colecistitis crónica. Se caracteriza por el reemplazo de la configuración normal de la pared vesicular por esclerosis hialina densa y difusa, y se pierde la configuración habitual de las capas de la pared vesicular. Entonces los hallazgos en las imágenes van a ser inespecíficos y su diagnóstico también va a ser quirúrgico patológico. Histopatológico. En el caso que nos está presentando es una paciente de 63 años, en la cual se ve un engrosamiento circunferencial de la pared vesicular, que es hipointenso respecto al parénquima hepático en T2, que es la primera imagen, y es ISO a levemente hipointenso en T1, en la segunda imagen, y cuando se aplica contraste, en la última imagen lo que se ve es que presenta un significativo realce. La adenomiomatosis es una enfermedad benigna de la pared vesicular, se caracteriza por la presencia de cambios hiperplásicos de la pared, con sobrecrecimiento de la mucosa y la muscular. Está asociada a divertículos también intramurales, que forman los llamados senos de Rokitansky-Ashov, y esta puede ser focal, que es lo más común, y aparece como una masa en el fondo vesicular, o también puede en algunos casos darse generalizada y aparecer como un engrosamiento difuso de la pared. En las imágenes estamos viendo una resonancia que se realiza a una mujer de 53 años, y estamos viendo una masa focal en el fondo vesicular, que se ve hipointensa en T2, con pequeñas áreas hiperintensas que representan los llamados senos de Rokitansky-Ashov, que están dilatados en este caso. En la segunda imagen, ponderada en T1, con supresión grasa, vemos que la masa tiene un foco hiperintenso y se muestra más isointensa respecto al parénquima hepático. En estas imágenes, la primera es una imagen ponderada ante uno con supresión grasa y contraste. Lo que vemos es el realce homogéneo de la masa. Y en la segunda es una colangiopancreatografía por resonancia, y lo que estamos viendo es la dilatación de los senos, y esto diferencia a la lesión de un carcinoma vesicular. El barro biliar tumefactivo es otro de los diagnósticos diferenciales. Está compuesto por gránulos de bilirrubinato de calcio, cristales de colesterol o sales de calcio que están sumergidas en una mezcla de mucina y proteínas, o sea, como un mucus. Y en la resonancia magnética se ven como una lesión similar a una masa bien definida, con alta intensidad en las imágenes ponderadas en T1, que no van a presentar realce a la aplicación de contraste. En T2 se pueden presentar con intensidad variable y no van a restringir a la difusión. En caso de que veamos una imagen como esta y quedaran dudas, lo que se puede hacer es un seguimiento y ver que la imagen con el tiempo va a ir disminuyendo de tamaño o puede directamente desaparecer. Y para este caso no había ejemplo de imágenes. Perdón. Bueno. Las metástasis, por último, suelen crecer como implantes serosos o lesiones polipoideas, suelen ser asintomáticas. En el caso de las metástasis de melanoma, carcinoma de células renales o carcinoma hepatocelular, las imágenes son lesiones polipoideas con realce temprano y lavado temprano, y el resto de las características imagenológicas va a depender del tumor primario. Bueno, perdón, se me pasaron las imágenes, pido disculpas.